¿Ya? Partimos entonces con los temas que tenía considerados para el día de hoy. Y lo que tenía primero era partir por el tema de consultas. ¿Tienen alguna consulta que formular sobre algún tema que a ustedes les interese? Yo más que consultas tengo dudas sobre cómo proceder con un ejercicio, profe. Perfecto. Veamos primero todo el temario y después vuelvo a tu consulta, ¿te parece? Para que partamos absolutamente ordenados. Después, lo que yo tenía era que hoy día tenían que mandar vía correo electrónico la tarea de hidrodinámica que habíamos subido la semana pasada. Y lo que habíamos acordado era que se recibía hasta antes de la clase de hoy. Y lamentablemente es muy triste para mí decir que si yo reviso el correo electrónico, veo que no hay ninguna tarea que haya ingresado sobre hidrodinámica realizada por ustedes, tanto los que están en cuerpo presente como los que no están hoy día en la sesión de la clase. Y ese es un tema complejo, ¿ya? Porque mi intención, oye, cuando se planteó el tema del curso, la temática relevante de hidráulica, era que ustedes recibieran alguna orientación respecto a cómo dar un buen examen y en la primera sesión indicamos todo lo que íbamos a hacer durante los 2 meses y algo que teníamos de, de clase. Ya estamos a 18 de mayo. eh, hay una semana de interludio que es la semana del 20 al 20 y tanto de junio. Yo ahí voy a estar viajando, no voy a estar disponible para hacer clases esa semana. Consecuentemente quedan menos de 8 semanas para ver todos los temas. Entonces, el problema que tengo es que si los temas de hidrostática, que los recordamos, los pasamos, subí algunos antecedentes para que ustedes pudieran tener mayor facilidad para recordar esos temas. Lo mismo hice en la parte de hidrodinámica, en que me di el trabajo de preparar un paper de resumen sobre todos los temas que hay que conocer en hidrodinámica, con el compromiso que las tareas se tienen que cumplir y los controles se tienen que mandar en la fecha correspondiente. Entonces, si la tarea de hidrodinámica no se hace, no sé qué sentido tiene seguir con las clases. Realmente no lo sé. Y ahí quedó pillo. Y ahí me gustaría que alguien me dijera, oiga, Camila, Javier, Jonathan o Juan Pablo me digan, oiga, esto es lo que nosotros queremos hacer. Porque yo no saco nada con preparar paper, mandar ejercicios, preparar ejemplos de cómo se resuelven los ejercicios, hablar sobre conceptos eh, de economía que se aplican en el diseño de obras. Si las cosas que se dicen entran por una oreja y salen por la otra, pues. Entonces yo realmente no sé qué hacer. Porque esta conversación dijéramos, no es con ustedes, más o menos, dijéramos, ustedes a lo menos tuvieron la diferencia de asistir a las clases. Entonces, hay 8 alumnos, de los cuales ustedes son prácticamente la mitad, más Tami más o menos que avisó que no se iba a poder conectar, pero los otros, no sé si estarán estudiando. Entonces, díganme, ¿qué hacemos? A mí me interesa
Dijéramos, si ustedes dijeran, oiga, ¿sabe? Todas las cosas que usted está pasando las dominamos al revés y al derecho. Perfecto, veamos otros temas. No perdamos el tiempo, porque los que van a estar sentados frente a un pupitre con una hoja, con un lápiz y un computador van a ser ustedes. Entonces, ahí me gustaría que me dijeran cómo quieren ustedes que sigamos. Ahora, yo no sé, dijéramos, no sé si alguien quiere hablar o si las personas que aparecen aquí presentes en el computador prendieron, habilitaron la Teams y se fueron a hacer otra cosa, que es una probabilidad bastante cierta que yo la he visto en mis nietos, que cuando el año pasado tenían que conectarse a las clases, se conectaban, ¿ya? Y se iban a hacer otras cosas, pero aparecían presentes en la sesión, presentes digitalmente, pero no en espíritu. Profe, Escucho. en lo que respecta a mi opinión personal, yo diría que siguiera con el tema de las clases porque, por ejemplo, yo tengo un poco de desorden, todavía no me puedo eh, organizar muy bien con mis tiempos. Entonces, por ejemplo, cuando usted pide cosas de controles y tareas, a mí me cuesta cumplir con los tiempos. Pero sí voy leyendo los papers que usted va subiendo, voy viendo los videos, las clases, trato de conectarme siempre. Entonces, como que necesito un poco más de organización, pero a mí me sirve lo que usted está haciendo por ahora, con respecto a mi situación. Tú, Jonathan, ¿cuál es tu opinión? Eh, Buenas noches, profesor. Yo creo que, bueno, igual que mi compañera, también estoy trabajando y básicamente igual me ha costado organizarme, pero igual siempre estoy leyendo los documentos que usted manda. Incluso me lo voy estudiando en la mañana o cuando vuelvo del trabajo. eh, Siempre estoy leyendo, porque o si no, el tiempo no me, el tiempo que tengo de mi casa al trabajo son básicamente 2 horas. Entonces esas 2 horas, como para ocuparla haciendo algo, me dedico a leer, ya que no puedo estudiar haciendo el ejercicio, me dedico a leer, así que los documentos que usted ha subido, por lo menos yo lo he leído completamente. Tú, Javier, ¿cuál es tu opinión? Profe, al menos por mi parte, yo estoy bien como interesado en que sigan las clases. Esta vez le pido las disculpas correspondientes por no haber mandado la tarea, pero esta semana como que los tiempos me anduvieron pillando y no alcancé a terminarla, la verdad. Pero trato de, en los tiempos que me quedan igual después de la práctica, avanzar con los ejercicios y leer los PPT que usted manda. Solo que esta ¿Ya? semana como que quedé medio pillo con los tiempos. ¿Tú, Juan Pablo? Hola, profe. Bueno, o sea, yo personalmente al principio no pude conectarme porque también estaba trabajando, trabajaba de noche, entonces quedaba bastante agotado. Y bueno, con respecto a lo demás, lo que más me ha costado, yo creo, o sea, personalmente, no sé lo demás, me ha costado mucho recordar las materias, entonces es como de nuevo rebobinar y de repente hay cosas que pillo. Y yo creo que por eso no he podido, por ejemplo, entregar los controles o tareas, más que nada. Oye, pero hay un problema serio. Por ejemplo, yo estoy terminando ahora dos tesis que partieron el semestre pasado, están terminando ahora en temas que no eran demasiado complejos. Entonces, si yo intento cuantificar la cantidad de horas de trabajo que hay detrás de esas tesis, oye, a lo menos habrán 500 horas de trabajo. Entonces, pensar más o menos que por un examen sobre materias que probablemente recordarán van a cumplir el equivalente a 500 horas de trabajo,
yo creo que hay un problema. Yo creo más o menos que debieran planteárselo a alguien, oiga, sabe, es imposible ya poder satisfacer a dos patrones, al patrón que me paga y al patrón más o menos que me está haciendo el curso de temáticas relevantes. Porque el tema ahí, para serle franco, no funciona. Porque este es un ramo que en teoría tiene como 12 o 15 créditos. Y eso significa que tienen que haber a lo menos 15 horas de trabajo a la semana dedicada al tema. Entonces ahí ustedes tienen que ver cómo las van a arreglar. Pero el tema fundamental es hacer ejercicios. En la medida que uno haga ejercicios y se aprenda cosas de memoria, hay cosas que tienen que aprenderse de memoria sí o sí. Acuérdense que cuando estén ahí dando el examen de grado, van a estar con una hoja, un papel y el computador desconectado de internet. Entonces ahí yo creo que tienen que reordenarse de alguna manera. ¿Cómo lo hacen? No sé. Para mí el tema es sencillo porque yo estoy al otro lado de la mesa. ¿Ya? Entonces tienen que aprender cosas de memoria, leer cosas y hacer ejercicios, más ejercicios, más ejercicios, porque en el examen va a tener un lapso de 3 horas, con suerte irán a ser 4, no creo que sean 4. Entonces todas las cosas, todos los ejercicios que no hicieron durante el semestre van a decir, uy, qué lata que no lo hice, porque si lo hubiese hecho, esa experiencia me habría servido ahora para poder haber resuelto el ejercicio 25 en forma mucho más rápida. Y podría haber hecho el 26, que era realmente conceptual y que tenía solamente 2 cositas que resolver. Entonces, es un tema que tienen que ustedes resolver. Y los alumnos que no han asistido a clase, no sé qué estarán haciendo. ¿Ya? Es un tema que tienen que resolver. Yo voy a hacerlo presente a la dirección para que estén enterados y no sientan sorpresas cuando se dé el examen y los resultados no sean lo que todo el mundo espera, que es un 100% de aprobación. Una consulta antes de pasar al otro tema. ¿Cuántos de ustedes rehicieron el control sobre hidrostática? Yo al menos, profe, lo hice de nuevo. Tú eres, perdón, más o menos, cuando hables, por favor, di, oiga, yo soy tal Soy persona. Javier Perfecto. Labrín. Fuiste el único que mandó el control dentro de tiempo y como te dije, tuviste un error menor ahí en una altura que la tomaste mal, o si no habrías sacado sobre un 5, y eso, de acuerdo a esa calificación que puse, era objetivo logrado. Pero el resto, a lo menos deberían haber, cuando rehicimos la prueba, explicamos cómo se debía haber resuelto, haber en su casa al día siguiente, haber dicho, oye, perfecto, voy a rehacer la prueba con todo lo que he aprendido últimamente. Tac. ¿Ya?
Después, el otro tema, siguiendo con los temas, el control número 2, indicamos que se subía hoy día, lo voy a subir más rato, y se tiene que entregar hasta las 23:59 del día 22 de mayo, porque en la clase anterior les dije, oiga, el próximo sábado es 21, y dado que me interesa ayudar, les propongo que esa clase, en vez de hacerla el día sábado a las 8 de la mañana, hacerla el día domingo a las 8 de la noche. Entonces me gustaría que ustedes me dijeran, oiga, ¿sabe? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Porque para serle franco, para mí va a ser muy frustrante si entramos a esa sesión, y para ustedes va a ser frustrante que yo no esté, y también para mí va a ser frustrante que ustedes no estén. Porque si me interesa ayudar, ustedes también tienen que ayudarse. Si ustedes me dicen, oiga, ¿sabe? Para nosotros es importante el día domingo, perfecto. Hacemos la clase el día miércoles y no ha pasado, perdón, el día jueves próximo y no ha pasado absolutamente nada. Y la tarea, en vez de entregarse el día domingo, se entrega el otro jueves, perdón, el otro miércoles antes de la clase. ¿Prefieren entregar el control el próximo miércoles y no el domingo? Sí, profe. Entonces el domingo no hay Profe, yo clase. creo que mejor el miércoles. Entonces el domingo no hay clase. ¿Ya? Y vamos entonces al tema de la consulta que alguien tenía por ahí. ¿Qué consulta tenía un alumno sobre un ejercicio o algo que no le resultaba? Yo, profe, Javier, Cuéntame. tenía dudas sobre cómo abordar, me cuesta abordar el ejercicio que se parece, espérame, el 4 y el 13, más que nada el 13. Veamos los temas que tengo aquí y después los vamos a ir resolviendo. Entonces, los temas que vamos a ver en hidrodinámica son algo de viscosidad, el número de Reynolds, que eso ya lo hemos recordado, el principio de Bernoulli, el caudal de salida de depósitos y tubería, los factores de corrección que se tienen que emplear, el concepto de pérdida de carga, diseño de conducciones gravitacionales, y vamos a hacer en la próxima clase algo específico sobre estaciones elevadoras de agua. Entonces, si yo miro, ¿tienen alguna consulta sobre los puntos que aparecen acá antes de seguir con la materia de hoy? ¿No, profe? Perfecto. Entonces, ¿qué me interesa? Que tenga presente lo que ahora a continuación vamos a tratar de referir, que es cómo hacemos un diseño de una conducción gravitacional. Indicábamos que cuando uno tiene un sistema con un estanque, con una tubería que entrega agua en algún punto, podemos tener muchas dudas. Oiga, si el sistema existe, ¿cuál es la capacidad de agua que el sistema puede transportar? Si yo conozco el caudal que tengo que sacar de mi sistema, la pregunta puede ser, ¿cuál es el diámetro de la tubería? Entonces, fundamentalmente, cuando hacemos un diseño de conducciones, tenemos que tener claridad respecto al caudal de diseño o al diámetro de nuestro sistema, que nos permita determinar
la variable que andamos buscando, ya sea el caudal que un sistema dado puede transportar o el diámetro de una tubería para que transporte un cierto caudal desde el punto A al punto B. Y ahí se hizo todo un trabajo donde dedujimos una de las ecuaciones más importantes que nos van a ayudar mucho a resolver los problemas que tenemos. Entonces, ya, Bernoulli, ¿qué nos dice? Oiga, cada vez que usemos Bernoulli, tenemos que usar Bernoulli en su versión modificada. ¿Por qué? Porque el mundo teórico no existe. Entonces, para simplicidad, cada vez que usemos Bernoulli, tenemos que usar la ecuación de Bernoulli modificada, que se aplica al mundo real, que tiene los términos del trinomio, más con signo positivo o signo negativo el retiro de energía y las pérdidas de carga. Y en las pérdidas de carga tenemos que recordar que tenemos dos tipos de pérdidas de carga. Una por conceptos de fricción, relacionado directamente con la viscosidad del tubo, perdón, del fluido que transporta el tubo, y las pérdidas singulares. Entonces, en cualquiera de estos problemas, siempre tenemos que conocer cuál es la energía disponible. Alternativamente, si yo conozco el caudal que un sistema transporta, conozco las características de ese sistema, puedo determinar cuál es la energía requerida para que ese sistema transporte un caudal determinado. Entonces, cuando yo tengo una ecuación que tiene varias variables, puedo determinar una variable conociendo todas las otras. Y pueden ser las variables del lado izquierdo o del lado derecho de mi ecuación. Entonces acá, en un diseño de una conducción gravitacional, nosotros sabemos automáticamente que no hay retiro o incorporación de energía y el valor de E sub h automáticamente pasa a valer 0 y tengo que explicitarlo. E sub h vale 0. Sí, y después tengo que tener presente que las pérdidas de carga, tengo dos tipos de pérdida de carga, por fricción y por efectos singulares. Si por alguna condición inteligente, perdonen que use la palabra inteligente, yo asumo que las pérdidas de carga por fricción y singulares no las voy a considerar o las voy a despreciar, tengo que tener fundamentos para poder caracterizar esa situación. ¿Ya? Entonces, no es que porque sí, yo diga, oiga, en este ejercicio las pérdidas de carga no las voy a considerar. ¿Por qué? Porque sí no es respuesta. Oiga, no las voy a considerar por el motivo 1, el motivo 2, el motivo 3, el motivo 4, que tienen este razonamiento. ¿Alguna consulta? No, profe. No, profe. Perfecto. Entonces, en el diseño de una conducción yo tengo todas esas variables en que conozco la diferencia de cota entre las superficies libres de entrada y salida. Conozco el valor de la variable b cuadrado sobre 2g. Y cuando aplico Bernoulli, digo, aplico Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2, dibujo mi línea de corriente, ¿ya? Y aplico Bernoulli en que, como aquí no tengo ya incorporación de energía, tengo la expresión que aparece ahí a continuación, que hemos agregado las pérdidas de carga. ¿Ya?
Entonces, siempre tenemos que considerar las condiciones de borde. Entonces, en un sistema, las condiciones de borde, en un sistema abierto, usualmente los valores de presiones entre el punto 1 y el punto 2 se asemejan a la presión atmosférica porque la diferencia de altitud entre esos dos puntos es muy pequeña y consecuentemente el diferencial de presiones tiende a cero. Si yo quiero ser un purista de las matemáticas, podría considerar los valores de la presión en el punto 1 y en el punto 2. Pero para la generalidad de los casos, dado más o menos que las diferencias de cota son menores, no se consideran. O se consideran que que valen el valor de la presión atmosférica. La otra condición que es habitual, que la velocidad de descenso de la gota en el punto 1 es tan pequeño, ¿ya? Porque la sección del depósito usualmente es grande, y grande puede ser de 1 metro cuadrado o menos. Es un valor tan pequeño que uno lo puede asimilar que tiende a cero. Y como la expresión es b cuadrado sobre 2g, si algo es muy pequeño, si lo elevo al cuadrado, es realmente pequeño, y si lo divido por 20, lo hago mucho más pequeño. Consecuentemente, el b cuadrado sobre 2g en el punto 1 tiende a ser prácticamente cero. Entonces, me queda esa ecuación. Ordeno todos los términos de alturas de cotas de agua en un punto, y en el otro punto dejo todos los otros temas. Entonces digo, oiga, eso vale Z1, que es la diferencia de las superficies libres. Entonces Bernoulli me dice, oiga, la diferencia de energía que usted tiene va a ser igual a la pérdida de carga más el b cuadrado sobre 2g. Ahora, conceptualmente, el b cuadrado sobre 2g, ¿qué representa? El consumo de energía cuando la gota de agua que está en el depósito 1 se mete a la tubería, y como cambia su velocidad, se genera este consumo de energía que Bernoulli nos dice que es b cuadrado sobre 2g. Entonces nos queda esta ecuación que aquí dice, oiga, la diferencia de cota va a ser igual a la pérdida de carga más el b cuadrado sobre 2g. ¿Ya? Entonces, en el límite, en mi situación de equilibrio, la pérdida de carga total será la diferencia de cota menos la altura de velocidad, que es una de las ecuaciones que se deducen para un diseño de conducciones gravitacionales abierto. ¿Qué significa abierto? Que en los puntos extremos, en el punto 1, en el punto de inicio y en el punto de salida, el sistema está en contacto con la presión atmosférica. ¿Ya? Entonces, yo tengo que las pérdidas de carga en una línea de flujo las tenemos son de orden singular, por pérdida de carga por fricción. Y finalmente, la ecuación, cuando yo trabajo con las pérdidas de carga, veo más o menos que tenemos como términos muy parecidos entre los b cuadrado sobre 2g que están en las pérdidas singulares con las que están en las pérdidas por fricción. Y si seguimos haciendo trabajo de álgebra, ¿ya? Las podemos ordenar y
nos queda finalmente que la diferencia de cota entre las superficies libres del punto 1 y el punto 2, algebraicamente, usando la ecuación de Bernoulli, la podemos expresar como que la diferencia de cota va a ser igual a la pérdida de carga, agregándole el b cuadrado sobre 2g. Y usando Darcy, podemos colocar que la diferencia de cota va a ser igual a b cuadrado sobre 2g, factor común de 1, más la sumatoria de los k sub i, más el factor f por L sobre D. Entonces, cada vez que yo hago un diseño gravitacional, voy y pongo directamente la fórmula. No pierdo tiempo deduciéndola. ¿Ya? Entonces, si yo tengo que hacer un diseño gravitacional, ya automáticamente voy y digo, oiga, esta es la fórmula que tengo que resolver. Para lo cual tengo que entrar a buscar todas las condiciones de borde que me permitan determinar los valores de las variables correspondientes. ¿Ya? Eso es con la expresión de Darcy. Y si quiero trabajar con la expresión de Hazen-Williams, es la expresión que aparece abajo, pintada con un color azul, que tenemos b cuadrado sobre 2g, factor común de 1 más la sumatoria de los k sub i, y después tengo que agregarle la fórmula de Hazen-Williams para las pérdidas de carga por fricción. 10,674 por Q sobre C elevado a un factor alfa por el largo sobre el diámetro elevado a otro factor. Entonces, dependiendo de la fórmula que use, es la expresión que tengo que usar. Si quiero hacer un trabajo riguroso, tengo que usar la fórmula de Darcy. Si quiero un resultado bueno pero no óptimo, puedo usar la fórmula de Hazen-Williams, conociendo el tipo de tubería que me entregan para el diseño. Si no me indican el tipo de material y me dicen que la rugosidad absoluta de la tubería es de 1 milímetro, no puedo ocupar la ecuación de Hazen-Williams porque no sé cuál es el material de esa tubería. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? No hemos dicho ninguna cosa que no hayan visto en los cursos anteriores. No, Después profe, No, viene, profe, no. perfecto. Después viene la consulta, ¿cuándo un diseño es óptimo? Cuando ocupamos como que la pérdida de carga del sistema, incluyendo el Bernoulli, sea igual a la energía disponible. Si yo logro hacer un diseño en que ocupo toda la energía disponible que el sistema me permite, considerando las características del sistema, estoy bien. ¿Ya? Ahora, cuando hablábamos de características de los diseños, una de las características que mencionamos era la parte económica. Entonces, cuando yo hago un diseño, la persona que me contrata para hacer el diseño asume que yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para entregarle el diseño que a esa persona le signifique el menor uso de dinero. Entonces, cuando yo hago un diseño gravitacional, el fluido se mueve por acción de la fuerza de gravedad. Y yo no le pago a nadie por usar la fuerza de gravedad. Entonces, en un diseño de una conducción gravitacional, yo ¿qué determino? El diámetro de mi tubería
tengo que ver, oiga, perfecto, voy a colocar una válvula de control, una válvula de regulación en tal parte. Voy a colocar tantas curvas verticales, curvas horizontales, y además voy a colocar ventosas. Entonces, si yo miro que en una conducción gravitacional los elementos singulares que me generan pérdidas de carga singulares, los puedo muchas veces contar con los dedos de una o de dos manos, que son realmente pocos. Las ventosas se colocan en promedio cada 500 o 1000 metros. Si la conducción tiene 10 kilómetros, oiga, voy a tener entre 10 y 20 ventosas. Voy a tener 3 válvulas. Entonces, el proceso de mantención es revisar que las válvulas estén operativas, que no tengan pérdidas de agua y que las ventosas me funcionen correctamente. Entonces, el proceso de mantención de válvula es una acción que se hace ya 3 veces en el año. Y eso se hace con una cuadrilla de 2, 3 personas que van en una camioneta y que en 2 días hacen todo el proceso de mantención de válvulas y ventosas. Entonces, cuando yo analizo los costos de la obra, digo, perfecto, tengo los costos asociados a la tubería que coloqué, más los costos de operación y mantenimiento, que equivalen a 2 semanas de trabajo en el año, a una cuadrilla de 3 personas, le pago a cada uno 1 millón de pesos al mes, son 3, como van a trabajar 15 días, me cuestan 1,5 millones, más la camioneta, que será otro 1,5 millones, más pito y flauta, son 5 millones. 5 millones dividido en 12 meses me significa un gasto de 420.000 pesos al mes. Comparado con los 100 millones de pesos que me costó la tubería, ¿cuál es el costo mayor que tiene un sistema gravitacional? La colocación de la tubería. Dependiendo de la tubería, es la magnitud de la excavación. También es importante la profundidad a la cual tengo que poner la tubería. Y después tengo al otro lado los costos de operación y mantenimiento. Consecuentemente, cada vez que yo hago un diseño de una conducción gravitacional, el costo más relevante para la generalidad de los casos corresponde al costo asociado al de una conducción. Perdón, al diámetro de la conducción. ¿Ya? Entonces, siempre que yo hago el diseño de una conducción, tengo que tratar de minimizar el diámetro de la tubería, porque en la medida que minimizo el diámetro de la tubería para los valores que razonablemente puedo llegar, voy a tener el diseño más barato. ¿Ya? Entonces, cuando yo calculo el costo actualizado de la obra, tengo el costo actualizado del valor de construcción más los costos de operación que cuando los corrijo anualmente por el factor de descuento 1 más i elevado a n, ¿ya? Están bajo el valor, el costo anual, el flujo anual que tengo que financiar, que tranquilamente lo puedo sacar de la ecuación, y el valor actualizado va a depender básicamente del costo de construcción. Y el costo de construcción depende del diámetro de la tubería. ¿Ya?
Entonces, el costo más significativo es el costo de construcción y ese depende del diámetro de la tubería. Consecuentemente, tengo que tratar de usar toda la pérdida de carga como energía disponible menos la altura de velocidad, el v cuadrado sobre 2g, que equivale al consumo de energía cuando el agua se mete a la tubería porque tiene un cambio en el vector de velocidad en esa zona. Y eso consume energía. Cada vez que yo tengo un cambio de velocidad es porque una fuerza ha actuado. ¿Ya? Entonces, en un diseño gravitacional, intentar usar al máximo la energía disponible como pérdida de carga según el diámetro de la tubería. Si yo hago mi cálculo y me queda energía disponible que no voy a ocupar, tengo que ver si puedo disminuir el diámetro de algún tramo para que cuando el sistema esté funcionando en equilibrio, me consuma toda la energía disponible. ¿Ya? Entonces, yo tengo acá dos estanques que están conectados con una conducción que dibujo mi línea piezométrica. Supongo que ya todos recuerdan cómo se dibujan las líneas piezométricas. Unimos la superficie libre desde el punto cabecera con el punto final, lo uno con una línea recta, y aquí está dibujada en color rojo. Y yo puedo, como conozco la característica de trazado, en cada punto conozco la cota y la altura manométrica. Entonces dibujo ahí la línea piezométrica. Y para este caso obtengo el diámetro para el material que estoy seleccionando. Si digo, oiga, tengo tal diferencia de cota, tal largo, y quiero llevar un caudal tanto, voy a usar cañería de fierro fundido, cañería de acero o de hierro dúctil, y obtengo el diámetro para ese material. Obtengo el diámetro teórico para ese material. Una vez que he obtenido el diámetro teórico, tengo que ver de la tabla de diámetros del material que estoy ocupando, cuál es el diámetro que el mercado me ofrece. Entonces, si tengo que diseñar con cañería de diámetro interior 150 milímetros y el mercado me dice que para ese material tengo diámetro 100 y 200 milímetros, si diseño con 100 milímetros, voy a tener mayor velocidad, mayor pérdida de carga y no voy a poder transportar el caudal que necesito. Si diseño con 200 milímetros, voy a tener menor velocidad, consecuentemente menor pérdida de carga y voy a tener un remanente de energía. Entonces, si yo le digo al mandante, oiga, el diámetro que usted necesita es de 150 milímetros, como no existe en el mercado, hágalo de 200. Y después la persona dice, oiga, pero fíjese que el agua baja con tal condiciones, que hay tramos de tubería que quedaron sobredimensionados. Le vamos a decir más o menos que tuvimos flojera de afinar la puntería para especificar que un tramo de esa conducción podía tener un diámetro menor. No podemos, pues. Entonces, buscamos los diámetros que podemos ocupar y recalculamos la línea piezométrica para el diámetro real que el mercado me ofrece. Y tengo que rehacer mi línea. Entonces, aquí tengo mi línea teórica, tengo mi línea azul
mi línea piezométrica con el diámetro real y tengo una diferencia de energía que no voy a usar, que se va a perder. Si no uso la energía gratuita, me paso de tonto, po. ¿Ya? Consecuentemente, cuando tengo energía disponible significativa, tengo que diseñar con dos diámetros, con dos o más diámetros, que depende del caso. Lo usual es diseñar con dos diámetros. ¿Ya? Hago mi diseño y tengo ahí la línea piezométrica del tramo 1 y del tramo 2 en que he logrado ocupar toda la energía disponible. Entonces, para esto tengo que hacer todo un proceso de cálculo en que finalmente digo, oiga, el tramo 1 usted lo puede diseñar con tal diámetro, el diámetro 2 lo diseña con este otro diámetro, hago todos los cálculos y le hago finalmente esa recomendación en detalle a mi mandante. ¿Alguna consulta? No, profe, no, al menos yo no tengo consultas. Quedó Perfecto. claro. ¿Ya? Ahora, si yo tengo un perfil con esta característica, perdón, aquí lo dibujé mal, tengo un perfil con un perfil que yo llamo en tipo W, que tiene una punta al medio, lo más probable es que tenga que trabajar con dos diámetros. ¿Ya? ¿Cuál diámetro va a ser mayor? ¿Cuál va a ser menor? Va a depender de las características del sistema. Entonces, si yo tengo un perfil con W, lo más probable que en la solución óptima tenga que diseñar con dos diámetros. Necesariamente. Si tengo un perfil como el que tenía antes, ¿ya? Probablemente también requiera diseñar con dos diámetros para poder aprovechar toda la energía, porque la probabilidad que el diámetro teórico coincida, o sea, muy parecido al diámetro real, es una probabilidad realmente baja. ¿Ya? Entonces, eso teníamos como recordatorio para el diseño de conducciones gravitacionales que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? Y en la tarea decía, oiga, determinar el caudal máximo que la conducción siguiente de 300 milímetros de diámetro puede transportar. Y después nos piden, determine el diámetro de la conducción para un caudal de 300 litros por segundo, diseñando con tubería de HDP. Y nos dicen, considere rugosidad absoluta de 0,1 metro. Perdón, dijéramos 10 milímetros. Singularidades. Y nos dan los valores de los KSUI. Entonces, acá tenemos que mirar el perfil. ¿Ya? ¿Es un perfil cóncavo o un perfil convexo? Un perfil convexo. Consecuentemente, yo puedo decir aquí, oiga, si yo hago mi línea piezométrica, la dibujo en color rojo, me corta el terreno. Consecuentemente, esa línea piezométrica que corta el terreno cuando yo la dibujo, no existe en el mundo real. Y mi línea piezométrica, cuando salga la primera gota, va a quedar en el primer tramo, ¿ya? Y cuando la gota de agua llegue ahí, recién ahí va a caer al segundo tramo. Consecuentemente, la línea piezométrica va a tener esa característica. Entonces yo puedo decir, conozco la cota piezométrica de ese punto.
que es la cota la cota de radier del estanque, más la altura de agua en el estanque. Y en ese punto voy a suponer que tengo una cota de 80 metros, pero me interesa que en ese punto, por seguridad, la cota piezométrica pase un poco más arriba. Yo digo, ahí voy a tomar un margen de 1 metro, 2 metros, 3 metros, el valor que yo estime razonable. Digo, perfecto, en este tramo la energía disponible va a ser esa cota menos la cota piezométrica de ese punto. Y para el tramo siguiente, la energía disponible va a ser la cota piezométrica de ese punto menos la cota piezométrica de llegada al estanque, si es que ese es el punto más alto. Y de esa manera, digo, oiga, perfecto, la energía disponible del tramo 1, la energía disponible del tramo 2. Y como ya conozco la energía disponible y sé que la pérdida de carga es B cuadrado sobre 2G, factor común de 1 más sumatoria de los K sub I más F por L sobre D, ya puedo comenzar a hacer todos los cálculos. Pero lo importante es dibujar bien la línea piezométrica y entender qué es lo que hay detrás. ¿Ya? Y sabemos que en equilibrio la energía disponible va a ser igual a la pérdida de carga, ¿ya? Con la expresión, y sabemos que el caudal es igual a área por velocidad, sabemos, y aquí ¿quién nos ayuda? Porque acá tenemos una ecuación y dos incógnitas. Entonces, la recomendación es, oiga, perfecto, ocupemos la ecuación de continuidad, la definición del número de Reynolds, para poder usar como elemento auxiliar la ecuación de Colebrook. Entonces, yo parto primero para un valor, me genero una ecuación auxiliar, digo F vale tanto, calculo el valor de la velocidad y del diámetro. Para ese valor F, y como conozco la rugosidad relativa del tubo, conozco el diámetro, puedo calcular el diámetro, la rugosidad relativa, y con el abaco de Moody puedo determinar el valor F para el valor de diámetro y de velocidad que obtuve. Y si ese valor F es igual al que yo había supuesto, tuve la suerte de solucionar el caso en la primera iteración. Si no, comienzo un proceso de iteración en que lo primero es asumir un valor F, calculo con Colebrook el valor F y los comparo. Si son iguales, tengo el caso resuelto. Si son distintos, hago un nuevo proceso de iteración con el último valor de Colebrook. Calculo la velocidad, calculo el diámetro, vuelvo a calcular con el abaco de Moody o con lo que yo quiera, el valor F y los vuelvo a comparar. Y usualmente, en la tercera o cuarta iteración, ya me coincide el valor F de inicio con el valor F final que deduzco a través de Colebrook. Entonces, tengo que hacer ese ejercicio. Profe, ¿Sí? ahí en ese caso, cuando explicaba lo de Colebrook, ¿cómo lo hace con el largo de la tubería? Ya, es que acá estoy moviendo el mouse, ¿lo ves? ¿Sí? Para el tramo D sub 1, conozco la cota de inicio y la cota del punto M que puse aquí como un punto intermedio. Y el largo va de ahí hasta ahí, po. Es que igual, ¿cómo le explico? Igual se veía bien borroso, entonces más o menos tirar así como al tanteo podríamos hacerlo, ¿no? No, pues viejo, si este punto, el punto donde se hace el quiebre, tú sabes dónde está.
En este mono, sabemos que el punto está, supongamos, en el punto medio y está como en la cota 80. Consecuentemente, este punto yo aquí voy a darle como cota piezométrica 82, por decirte algo. Y la energía disponible va a ser 100 menos 82 y el largo va a ser la mitad del tramo, porque razonablemente esto está como en la mitad. Ya. Si acá supiéramos, viéramos esto con mayor detalle, esto vale 10 kilómetros y este punto está en el kilómetro, en el punto 7000. Bueno, el primer tramo tiene 7000 metros de largo y el segundo tramo tiene 3000. Ya, profe. ¿Alguna otra consulta? Entonces aquí yo digo, perfecto, para el primer tramo, b cuadrado sobre 2g, factor común de 1 más f por L. L es el largo del tramo correspondiente en el cual estoy calculando el valor, el diámetro correspondiente y la velocidad para poder obtener el valor de Colebrook que tengo que usar. En el otro tramo tengo que conocer cuál es el largo correspondiente. ¿Ya? Después, en el otro caso, tenemos un caso más sencillo en que tengo un perfil absolutamente cóncavo que no me genera ningún drama. Y puedo decir, oiga, perfecto, tengo un perfil cóncavo, dibujo mi línea piezométrica que no me corta nunca el terreno. Consecuentemente, es un caso mucho más sencillo en que puedo decir la diferencia de energía es la cuota de inicio, es la cota de la superficie libre del agua en el punto de inicio, menos la superficie libre del agua en el punto final, si es que ese es el punto más alto que el sistema tiene. Y conozco el largo y puedo aplicar la ecuación. Energía disponible igual a pérdida de carga igual al b cuadrado sobre 2g, factor común de 1 más f por L sobre D, más la sumatoria de los casos I. Y en la clase anterior hicimos un ejercicio en que lo mostramos, cómo lo calculábamos, cómo hacíamos la iteración y también posteriormente subí un archivo en Excel que no sé si lo bajaron. ¿Ya? Entonces, con ese método se resolvía ya el ejercicio número 1 y el número 2. En que en un caso había que trabajar con Darcy y en el otro había que trabajar con Hazen-Williams. La única forma de agarrar, de tener expertise en el tema es haciendo ejercicio. Y ejercicios como este, yo por lo menos ves que he dado, los hemos realizado en los cursos de hidráulica general y también en los cursos de redes y plantas sanitarias. Así que no es ninguna sorpresa este tipo de ejercicio. ¿Ya? ¿Alguna consulta sobre ese ejercicio? ¿Sobre este tipo de ejercicios que son los que se van a encontrar en el mundo real? Las preguntas son, oye, ¿cuál es el diámetro para el caudal que necesito transportar, que es un caudal Q sub 0?
¿Y cuál es el caudal que puedo transportar por una conducción que tiene un diámetro de sub-cero, que tiene estas características y singularidades? ¿Ya? En este, ¿qué nos dicen? Desde un embalse de regulación parte una red de distribución para abastecer una zona regable. La red está construida por tubería de PVC que tiene ciertas características. La planta se indica acá y dice, oiga, el embalse tiene cota 600 y el punto más alejado tiene cota 500, 535. Y el punto más alto tiene cota 543. Entonces nos dicen, oiga, perfecto, diseñe este sistema para que se pueda regar toda la superficie y además le indican que en cada punto de riego, donde se va a sacar el agua para regar el predio asociado, se requiere un cierto valor de presión. Le indican que el caudal que tiene que salir durante el periodo punta de riego en forma simultánea es de 1 litro por segundo por hectárea. Entonces, este es una red en forma de rama en que el caudal que va a consumir el punto T1 hace un recorrido específico y único. Sale el agua del embalse, pasa por el nodo 1 y se llega al nodo T1. El agua que consume el nodo T4 sale del embalse, pasa por el nodo N1 y llega al punto T4. El agua que consume el nodo T2 pasa por el nodo N1 y llega al nodo T2. Y el agua que consume el nodo T3 sale del embalse, pasa por el nodo N1, pasa por el nodo T2 y llega finalmente a regar la zona del nodo T4. Consecuentemente, yo ya sé, en base a la información que me han dado, cuál es el caudal que va a salir en el periodo punta para regar toda esta zona. Me indican que la cota del punto N1 es 560. En el punto N1 no hay nada de riego. En el punto T1 tiene cota 543. Como me piden que ahí haya una presión manométrica de 20 metros, la cota de cálculo va a ser la cota real, 543, más los 20 metros de presión que me piden en ese punto. Consecuentemente, esa cota va a ser 563. Para el punto T4 tiene cota 543, va a tener la misma cota del punto T1. El punto T2 tiene 540 más 20, 560 de cálculo. Y el punto T3, 535 más 20, tiene 555. Y ya conozco las cotas piezométricas del punto de inicio y el punto final de cada tramo y puedo consecuentemente hacer mi diseño. ¿Les queda claro? Sí, profe. ¿Ya? ¿A todos les queda claro el método de cálculo? Sí, profe. ¿Ya? Entonces yo tengo que partir diciendo, oye, perfecto, mire, voy a asumir tal condición. Entonces digo, oiga, el tramo N1
puedo determinar cuál es la presión mínima que necesito en el punto N1 para que se cumplan todas las condiciones. Y con eso puedo decir, perfecto, con ese valor de presión que necesito en el punto N1, que probablemente va a ser 570 o 580, el primer tramo, que tiene 1000 metros, solamente tiene como energía disponible 20 metros. Porque parte en el 600, y como aquí necesito que ese punto tenga cota 580, la energía disponible que el primer tramo puede perder son 20 metros, y tengo que determinar cuál es el tubo que para el caudal total me significa una pérdida de carga de 20 metros para el primer tramo. Después hago el cálculo para los otros tramos y hago un proceso de iteración. Entonces, lo mejor que puedo hacer es hacerlo usando planillas Excel en que voy haciendo el ejercicio donde lo construyo el modelo y voy variando el diámetro para que la misma planilla vaya recalculando los valores de rugosidad, del coeficiente de fricción y pueda yo ir calculando en cada tramo energía disponible igual a pérdida de carga. ¿Alguna consulta antes que pasemos al otro? No por mi parte, profe. No, profe. Perfecto. ¿Ya? Este ejercicio, el número 4, dice, oiga, se tienen dos depósitos que entregan agua, ya ambos con agua, se pide determinar la velocidad de caudal de agua que sale por A, que sale en el punto A, validar los resultados si la altura de agua en el estanque de la izquierda es de 1 metro y en el otro es de 0,5 metros. Las tuberías son de acero y nos dicen el coeficiente de Hazen-Williams es de 100 y además nos dicen la rugosidad absoluta es de 0,12 milímetros. Es decir, nos dicen, oiga, decida usted por qué método trabaja. Si lo hace con Hazen-Williams o con Darcy. ¿Ya? ¿Cómo hacemos este ejercicio? ¿Cuáles son las condiciones de borde? ¿Cuáles son las ecuaciones que podemos ocupar? ¿A alguien se le ocurre alguna idea de cómo resolver este ejercicio? Profe, al menos a mí este era uno de los que yo tenía dudas al principio. O sea, intenté como recordar más o menos cómo se abordaba, pero me complicó un poco, la verdad. Pero a ver, ¿qué dijimos de la línea piezométrica? ¿Hay algo que te impida dibujar o imaginarte la línea piezométrica? No,
Entonces, ¿qué pasa si tú dices, perfecto, oiga, en este punto, el agua que sale de aquí, que sale de acá, tiene que llegar acá? Entonces, en este punto, yo puedo dibujar mi línea piezométrica que va a llegar de aquí hasta acá, que se va a unir con la que viene del otro estanque, y esta altura piezométrica que va a tener el agua en este punto se tiene que consumir completa para que en este punto la línea piezométrica tenga cota cero. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decir, oiga, ¿sabes? Me falta el mouse, así que a lo mejor aquí voy a estar medio lento, ¿eh? Digo, perfecto, oiga, de aquí dibujo ahí me falta el mouse aquí, así que ahí, perdónenme, dijéramos aquí, no soy muy experto trabajando con el... Ya, no lo voy a copiar porque si no voy a perder mucho tiempo. Inserto otra que salga de ahí. Tengo que tratar de correrlo. Perfecto. Me queda ahí. Y dibujo la otra línea piezométrica. Que sale de ahí. Y que termina en ese punto. ¿Ya? Entonces yo les dije, la línea piezométrica es una herramienta realmente potente que les puede ayudar a solucionar sus problemas. ¿Ya? Entonces, en la condición de equilibrio, nosotros necesitamos que tanto el estanque A como el B entreguen agua. Consecuentemente, esa cota piezométrica de ese punto tiene que ser inferior a la cota del estanque A y a la cota del otro estanque. Y este tramo, que va desde ese punto hasta acá, ¿qué energía disponible tiene? La cota piezométrica de este punto menos esta cota de Radier. Y esta energía disponible se va a consumir completamente como pérdida de carga para el caudal que sale de aquí, el caudal que sale por acá y que se va por esta tubería. Entonces yo sé que para este tramo la energía disponible va a ser la cota de este punto o la energía disponible en este punto va a ser igual a esta energía disponible. En esta otra esto es cero y se me va a consumir completamente cuando transporte el caudal que sale de aquí a acá. Y ahí planteo las ecuaciones. Energía disponible va a ser la cota M menos la cota de ese punto, que me puedo dar un valor cualquiera, que sea lógico. ¿Ya? Aquí digo, oiga, dijéramos, acá tengo este dato, y esto va a ser igual a b cuadrado sobre 2g, factor común de 1 más f por l sobre d, más la sumatoria de los casos i, o lo puedo, para simplicidad, hacerlo en función de Hazen-Williams, y digo, va a ser igual a 10,674 por q sobre c elevado a 1,8 por el largo partido por el diámetro elevado a tanto. Conozco el largo, conozco el diámetro, conozco el coeficiente C. Lo que no conozco es el valor de K sub 1, de Q sub 1 y Q sub 2. Tampoco conozco el valor de esa cota. Pero cuando estoy en ese punto, conozco el valor de la energía disponible para este tramo. Es esa cota menos esta otra.
Y esta energía disponible se me va a consumir como pérdida de carga en este tramo. Hago el mismo razonamiento para el otro tramo y digo, perfecto, finalmente tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, matemáticamente el caso está resuelto. Y la herramienta, cada vez que yo tengo un problema así, tengo que usar la línea piezométrica como elemento fundamental de cálculo. Por eso que hablamos tanto sobre la línea piezométrica, que es una herramienta realmente potente que nos ayuda a entender la situación física y nos entrega herramientas para poder resolver los problemas que tenemos por delante. ¿Les queda claro cuál es la lógica de este tipo de ejercicios? Sí, profe. Entonces, en el ejercicio anterior, perdón, también aquí podíamos haber dibujado la línea piezométrica. Dibujamos toda esta cuestión a escala y dibujamos la línea piezométrica. Y la línea piezométrica es una herramienta realmente potente. Camila, ¿le queda claro el esquema de trabajo? Sí, profe. ¿Ya? Juan Pablo, Sí, sí, profe, sí. Jonathan, Sí, profe. ¿ya? Si se dan cuenta, eh, la hidráulica es aplicar una ecuación y tener en cuenta las condiciones de borde en las cuales tenemos que aplicar distintos conceptos para ir generando ecuaciones auxiliares, si no es más complejo que eso. ¿Ya? En este otro, volvamos a este, que es un ejercicio muy sencillo de planta elevadora. Nos dicen, se pide el caudal que circula por la situación de equilibrio cuando hay un grupo de elevación en operación y cuando hay 2 grupos de operación en servicio. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicio? ¿Cómo lo resolvieron? Con la tarea que en teoría debieron haber entregado hoy día. Tenemos que construir la curva de altura dinámica total y la curva característica del grupo elevación. Dejemos esto para la próxima clase. Ejercicio número 6. El sistema, ¿cómo se calcula el caudal que sale por este sistema? Y después nos piden la pérdida de carga si es que pasa un caudal determinado por este sistema con un fluido que tiene ciertas características. ¿Cómo resolvemos la consulta sobre el caudal que circula si el fluido es agua?
¿Cómo lo resolvemos? A ver, Javier, ¿tienes alguna idea de cómo resolver este ejercicio? Sí, más o menos, profe. Explícala. Como nos consultan sobre el caudal que circula, habría que aplicar Bernoulli entre el punto 1 y 2. Pero ¿para qué aplicas Bernoulli si puedes ir directamente a la fórmula que ya mencionamos al inicio de la clase y la misma fórmula que habíamos mencionado en la clase anterior? ¿Para qué pierden tiempo? ¿Qué fórmula es la que tienen que aplicar? O puedes decir, oye, aplicamos Bernoulli y por un proceso geométrico después uno concluye que la energía disponible, O sea, claro, ¿ya? la energía disponible tiene que ser igual a las pérdidas de carga y usarlo al tiro de la expresión que vimos ¿Para qué delante. pierden tiempo? No, sí, sí, está claro que hay que llegar y aplicarla. Pero para eso hay que hacer los ejercicios, ¿ya? Entonces acá dice, oye, uno coloca perfecto, energía disponible, aquí nos dice que la energía disponible es de 10 metros. 10 es igual a b cuadrado sobre 2g, como tenemos los mismos diámetros, no hay ningún problema, b cuadrado sobre 2g, factor común de 1, más f por l sobre d, más la sumatoria de los K sub i. Y resolver esa ecuación. Conozco los K sub i, K sub 1, K sub 2, K sub 3, conozco la rugosidad absoluta de la tubería y puedo calcular la rugosidad relativa y puedo iniciar un proceso de iteración. ¿Ya? Y cuando calculo el número de Reynolds, si el número de Reynolds me da inferior a 2000, ¿qué sucede? Se define un flujo laminar. ¿Qué sucede? ¿Qué más sucede? Excelente, Camila, pero qué más pasa? Que para un flujo laminar, el coeficiente de fricción es 64 sobre el número de Reynolds. Y no requiero ocupar Colebrook. Coloco directamente esa fórmula, 64 sobre el número de Reynolds. Y calculo posteriormente las pérdidas de carga. Y para el caso B, como me dan el caudal, calculo la velocidad porque conozco el diámetro. Me dan también los datos de la densidad relativa y la viscosidad. Y aquí me la dan como viscosidad en poas o en pascales por segundo. Consecuentemente, tengo que aplicar la fórmula del número de Reynolds en la forma como viscosidad o viscosidad cinemática, en que la viscosidad cinemática no me la dan, pero sí me dan la viscosidad dinámica y el valor de la densidad. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de pasar al otro ejercicio? No, profe. Perfecto. Entonces en este tenemos un depósito que tiene ciertas características. Hay un cierto ingreso de agua y hay un punto por el cual sale el agua. Y nos preguntan deducir si el estanque se vaciará o rebalsará.
y encontrar una expresión que relacione la altura de la lámina de agua en función del tiempo. Este es un ejercicio básicamente para obtener soltura algebraica ocupando la ecuación de Bernoulli. ¿Alguna idea de cómo hacerlo? Los típicos ejercicios. Primero, dibujar la línea de corriente. Definir el punto 1, el punto 2. ¿Ya? Y comenzamos a aplicar las ecuaciones de Bernoulli con las condiciones de borde. Y aquí podemos decir, oiga, por simplicidad, dado que es un sistema chico, más o menos que el largo de la tubería tiene como 4 metros, no voy a considerar las pérdidas de carga. Pero si esto tuviera 50 metros, 100 metros, ya las pérdidas de carga pasan a ser significativas y tengo que comenzar a aplicar las ecuaciones, las condiciones de borde. ¿Ya? Entonces, si yo aplico las condiciones de borde, puedo decir, oiga, voy a asumir, Torricelli me indica más o menos que el caudal que sale de un estanque es la diferencia de las superficies libres, B igual a raíz de 2GH, conozco el área, aplico el coeficiente de gasto y concluyo que el agua que sale es de aproximadamente 31 litros por segundo y como es mayor al caudal que entra, el estanque se va a vaciar. Si este valor de aquí fuera inferior a 30 litros, el estanque no se va a... El estanque siempre va a estar con agua. Entonces, hagan este ejercicio porque les va a permitir soltura de mano. ¿Ya? Y después cuando uno quiere hacer las ecuaciones, concluye más o menos que hay que aplicar todo un método de integrales, de ecuaciones auxiliares para poder resolverlo. ¿Ya? Este otro ejercicio dice, por una conducción que tiene 2 diámetros, piden determinar cuál es la cantidad de agua que fluye entre los estanques. Y aquí tenemos que aplicar la ecuación de Bernoulli modificada, en que las pérdidas de carga tienen pérdidas de carga en el tramo 1, pérdidas de carga en el tramo 2, tanto por efectos singulares como por efectos de fricción. Y este es un ejercicio que tengo obligatoriamente que hacerlo más o menos con una planilla Excel, porque tiene que haber un cálculo iterativo, tiene que haber relaciones entre el caudal, el caudal que pasa por el tubo 1 va a ser igual al caudal que pasa por el tubo 2, se me relacionan las velocidades y tengo que calcular dos coeficientes de fricción, uno para el tubo 1, otro para el tubo 2, que todos están relacionados con el caudal que estoy determinando que pasa desde el sistema A al sistema B.
Y como aquí no puse las cuotas, ustedes pueden colocar las cuotas que estimen pertinentes. Si lo que interesa es tener la soltura para realizar el ejercicio. ¿Alguna duda respecto a cómo se realiza? No, profe. ¿Ya? Este otro ejercicio es un típico ejercicio de posición de una partícula en el espacio, y la gota de agua, cuando sale de aquí, forma una parábola y llega a este otro punto. Entonces aquí nos dicen, oiga, la altura máxima de agua aquí va a ser de 3 metros y el ancho va a ser de 4. Y nos piden determinar cuál es la velocidad y la inclinación del chorro para que la parábola tenga esa característica. Entonces, este es un ejercicio que no tiene nada de hidráulica, se resuelve solo por ecuaciones físicas. Y yo sé más o menos que en una partícula que en un momento inicial está en la posición R sub 0, al cabo de un par de segundos o de un tiempo t, esa partícula se ha desplazado por efecto de la velocidad y de la aceleración a la cual está sometida. El desplazamiento por velocidad es velocidad por tiempo, y el desplazamiento a consecuencia de la aceleración es 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Yo tengo que tener algún criterio que me permita determinar cuál es la velocidad de salida o cómo la determino, y cuál es la aceleración que la gota de agua tiene tanto en el sentido vertical como en el sentido horizontal. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Ya? Determine el caudal que lleva el tubo de la figura. El tubo tiene un diámetro de 2 metros, el líquido manométrico en el tubo tiene un peso específico de 0,3. Ahí tenemos 2,5 metros y ahí tenemos 5 metros. Y el tubo tiene un diámetro de 1 metro, da lo mismo. Y este es un típico caso de un tubo pitota. Cuando aplicamos Bernoulli, definimos nuestra línea, ¿ya? Y el tema importante aquí es tener claridad respecto a las velocidades. En ese punto donde tengo el mouse, ¿cuál es la velocidad del flujo? ¿O cuál es la velocidad que tengo ahí? ¿Es una velocidad 0 o es una velocidad v? En este punto, la cota de agua que viene y que llega aquí al tubo, ¿qué velocidad tiene? Cuando el agua está circulando por el tubo y pasa por aquí, no hay ninguna cosa que modifique la velocidad. Consecuentemente, yo puedo decir, la gota de agua en este punto viaja a una velocidad v. Esa gota de agua, cuando sigue por esta línea horizontal, llega acá y se encuentra con una pared. Porque todo esto que está aquí está detenido. Todo el flujo, el fluido que está dentro del tubo está detenido.
Consecuentemente, ¿cuál es la velocidad de la gota de agua que está en contacto con esta pared de agua que está dentro de este tubo? ¿Cero, profe? ¿Me está preguntando o me está respondiendo? Respondiendo. Entonces, dígalo con más personalidad. ¿Cuál es la Cero. velocidad, Camila? Cero. Perfecto. ¿Por qué? Porque la gota que llega acá ve que llega al muro. Cuando yo soplo contra un muro, el soplido golpea el muro, pero se detiene, se desvía. Entonces, yo tengo que considerar esa situación. Entonces, aquí tengo presión de impacto. Cada vez que yo tengo algo que golpea algo, tiene velocidad cero. Y eso es lo que tengo que considerar. Entonces, cuando yo estoy acá en este punto, aplico Bernoulli acá, digo, perfecto, aquí tengo una presión, aquí tengo otra presión, y puedo hacer este recorrido para llegar desde este punto de presión acá a este otro, para lo cual tengo que aplicar hidrostática. Sigamos, avanza la hora. Ustedes están cansados, yo también, ¿ya? Este ejercicio de acá, calcular el caudal que fluye por el sistema mostrado en la figura. Es un tubo que tiene ciertas características, ¿ya? Entonces yo tengo un estanque que está apoyado sobre un embalse, y nos piden determinar cuál es la cantidad de agua que el estanque grande entrega al estanque chico cuando esta tubería que está aquí está inserta en la profundidad del otro estanque. Entonces, este ejercicio está uno de los temas que mencionamos cuando hablábamos de hidrodinámica, eran los factores que nos permitían determinar cuál era la cantidad de agua que salía de un depósito o de una tubería. Y ahí indicamos que la fórmula tradicional para un líquido perfecto era área por velocidad, que en el caso de los fluidos reales había que multiplicarlo por un coeficiente de gasto. Entonces, acá, en este sistema, yo puedo determinar el caudal que el sistema puede transportar. El sistema de estanque con tubería y que entrega agua acá abajo. Y eso me da un cierto valor. Pero ¿cuál es la capacidad de agua que puede entregar el estanque? Ustedes ahora están ahí en una habitación. Asumamos que la habitación está con la puerta cerrada. Abren la puerta y se ponen en un muro de la habitación y comienzan a soplar.
¿cuál es la cantidad de aire que sale por la puerta? Profe, que si se abre la puerta se debería salir todo el aire. No, dijéramos, ustedes van y se apoyan contra un muro de la habitación y comienzan a soplar. ¿Cuál es la cantidad de aire que sale por la puerta? La cantidad de aire que sale por la puerta es la cantidad de aire que ustedes pueden soplar con sus pulmones. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Qué pasa si ustedes amplían el tamaño de la puerta? ¿Sale más aire? No, ¿Por qué? porque la cantidad de aire que va a salir va a ser la que yo soplo. Perfecto. Entonces, el estanque tiene una capacidad de entrega de agua limitada, definida, que va a ser igual a ese coeficiente de gasto por el área de la puerta por la velocidad. Entonces, si el sistema puede llevar más agua que lo que el estanque puede entregar, ¿cuánta agua va a llevar el sistema? El agua que puede entregar al estanque. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo trabajo con un estanque, tengo que determinar cuál es la cantidad de agua máxima que el estanque puede entregar y lo comparo con la capacidad de agua del sistema que incluye el estanque. Y tengo que quedarme con el menor valor de los dos. ¿Les queda claro? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo trabajo con un estanque, tengo que determinar cuál es la cantidad de agua que el estanque puede entregar y lo comparo con la cantidad de agua del sistema y me quedo con el menor caudal de los dos. Si en la puerta que yo abrí me pongo a soplar, va a salir la cantidad de aire que yo puedo insuflar con mis pulmones. Por más que amplíe la puerta, no va a salir más aire. Queda limitado a mi capacidad pulmonar. Si yo ahora comienzo a soplar, achico la puerta y lo restrinjo mucho, ¿ya? Y sale un volumen de aire inferior al que yo puedo soplar, ¿cuál es la cantidad de aire que sale?
la que el sistema permite que salga, siempre que lo que salga sea menor que lo que yo puedo soplar. Entonces siempre me quedo con el menor caudal. Entonces la moraleja del ejercicio es, oiga, siempre que usted tiene un estanque, determine cuál es la capacidad de agua del estanque y compárela con la del sistema. Entonces yo digo, oiga, si yo tengo este sistema que entrega tal cantidad de agua, yo puedo preguntar, ¿cuál es la altura de agua que se requiere para que el estanque entregue esa cantidad de agua que el sistema puede transportar? ¿Ya? ¿Ya? Y ahí después vienen otras consultas que ustedes las pueden, dijéramos que estaban ahí en el ejercicio. Y con eso ya damos por terminada la clase de hoy. Entonces les digo, oiga, por favor hagan los ejercicios. Si no hacen los ejercicios, va a ser difícil que puedan ir avanzando para que podamos ir viendo otras materias. Nos quedan como 8 semanas de clase, no queda más tiempo. Entonces vean ustedes cómo lo hacen para poder cumplir en su trabajo y cumplir también con estos temas que tienen que ir mejorando. ¿Ya? Sí, profe. Yo el control no lo voy a subir hoy día porque estoy fuera de mi casa, lo voy a subir mañana o pasado. Y voy a ver, entonces vean por favor esto, hagan la tarea porque les va a permitir soltura. Yo la tarea les digo, no la voy a corregir, solo quiero que me la entreguen porque la voy a mirar porque me interesa que ustedes mismos, posteriormente a la clase en que indicamos cómo se realiza la tarea, autocorrijan la que ustedes hicieron. Y para la próxima clase tienen que entregarme el control que voy a subir probablemente entre jueves y viernes. ¿Ya? Sí, profe. Ok, profe, gracias. Entonces, por favor, hagan los ejercicios. Es la única forma de aprender, si no hay otra. ¿Ya? Que estén muy bien. Si Chao, profe, tienen, que esté bien. pueden mandarme un WhatsApp, hacerme alguna consulta y no tengo ningún inconveniente en tratar de aclarar la consulta que tengan. Si de repente están haciendo algún ejercicio y quedan parados, manden un WhatsApp a la hora que la manden. Yo cuando lo vea al día siguiente podré responderles rápidamente. Pero la única forma es haciendo ejercicios. Que estén muy bien. Chao. Igual, profe, gracias. Chao, Chao, profe, profe, buenas gracias. noches.